Buenos días, licenciado. Somos el grupo 6. Estamos conformados por Karina Cuenca, Ismael Parco, Brian Vázquez, su servidor Saúl Rochina y Alison Carvajal. Vamos a hablar sobre el libro de Roberto Parisi, La educomunicación más allá del 2.0. A continuación, mi compañera va a dar las primeras explicaciones. En este libro trae consigo una verdadera nómina de lujo confirmado por algunos especialistas u autores, cuya parte principal es la relación entre una educación y la comunicación. No solo entriba a ensanchar sus fronteras del ámbito de la cultura dirigida tal más allá del 2.0, también responde a una necesidad de contar hoy un último y exhaustivo mapeo respectivo a este dicho modelo. Aparici, quien coordina el libro y aporta su texto inicial, nos ofrece de entrada una introducción que supera, como crees, en lo simple en un inventario historiográfico de qué trata la educación y en qué se señala con la comunicación. Aparici expone una forma progresiva en un apartado inicial de la serie de tensiones, complejidades y potencialidades en un escenario que va dirigido al público. La relevancia, la comunión y el encuentro que es este nuevo ecosistema comunicativo vinculado principalmente por una constelación amplia de tecnologías. A continuación, mi compañero. Y claro, a fines de la década de los 90 y comienzos del siglo XXI, nos encontramos con un escenario y tecnologías diferentes que van a ser los motores del cambio a escala mundial, ya que la virtualidad y el desarrollo imparable de las tecnologías digitales de la comunicación ha llegado a muy distintas sociedades. Los escenarios virtuales y las tecnologías de la comunicación en el mundo de la educación que comienzan a usarse principalmente en el e-learning, a partir de los modelos fordistas basados en paradigmas eficientistas. Pero este escenario y estas tecnologías constituyen para niños y jóvenes un universo rico en experiencias comunicativas fuera de la vida de las aulas. Con este nuevo escenario y las tecnologías de la comunicación, son elementos que configuran el objeto del estudio, investigaciones y producción de la educomunicación en escenarios analógicos y digitales. De la filosofía impregna cualquier tipo de tecnología, sea web 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, etc. Con estas tecnologías digitales nos han permitido desarrollar varios aspectos que nunca han sido abordados hasta ahora en la educomunicación, como son la interactividad, la inmersión, la participación o la convergencia. Con esos aspectos son desarrollados por diferentes autores en la tercera parte de esta obra, que es María Teresa Quirós Velasco. Ella es quien analiza el papel de la educación en estos tiempos de cultura digital. También nos acompaña José Antonio Gabeleas, que él está ocupada de la cultura juvenil en los escenarios virtuales, y Carlos Escolari, que es quien analiza el papel de las simulaciones digitales en las nuevas formas de conocimiento. A continuación, mi siguiente compañero. La educomunicación nos presenta una filosofía y una práctica de la educación y de la comunicación basada en el diálogo y la participación que no requiere solo de la tecnología, sino de un cambio de actitudes y concepciones. Este modelo está basado en la relación docente y el libro, ya que es la primera principal de información en las aulas se valora mucho. Este método también es explotado en el campo de los medios de comunicación, donde un emisor se dirige a millones de receptores. Los obstáculos fundamentales contra la decisión se adopta la estrategia participación. Esta significa una amenaza para las jerarquías, pretende enseñar la comunicación, sometiendo a los estudiantes a una ilusión de aprendizajes consistente en escuchar y tomar apuntes. A continuación, mi compañero.
Ya, tenemos las relaciones de la comunicación y la educación. Tenemos dos puntos importantes. Como primer punto tenemos la perspectiva de la autonomía irresistible entre los dos campos. Esto surge a partir de las materias aisladas y sin conexión alguna entre los cursos, los programas, las facultades, la educación y la comunicación social. Tenemos otro punto que es las perspectivas de alianza estratégicas entre los dos campos a través de las interfaces. La relación entre los dos campos se basa en la mutua presentación de los servicios. Los profesionales de los dos campos están vinculados con las nuevas tecnologías hoy en día en la actualidad. Tenemos también que nos dice que la tecnología digital tiene los principales conceptos, se podría decir, para abarcar esto lo que es la educomunicación. Tenemos los principios pedagógicos comunicativos de la educación. Tenemos otro punto importante que es la comunicación. La comunicación dialógica ha sobresalido en adelante hoy en estos últimos años. Los orígenes de la educomunicación ha ido evolucionando al límite que de los paradigmas funcionalistas. Tenemos también que tenemos sobre los hipertextos, y de los hipertextos son muchos sobre sobre la alfabetización. A continuación, mi compañero. Continuando con el tema, voy a hablar un poco sobre la comunicación digital emancipadora. Las características o está caracterizado por enfoques que vienen del contexto social, político o social económico. También abarca lo que es lo pedagógico y como lo dijo bien mi compañero, esto vino desde los años 90 junto a estos enfoques. También vienen tendencias que se acentúan más en investigar aspectos relacionados con la tecnología digital, la telefonía móvil y los videojuegos. Se podría decir de cómo influyen esto, cómo influye en la sociedad, más con todo en los jóvenes estudiantes. Y todo esto con el objetivo de estudiar la cultura popular, en pocas palabras. Y después de esto podemos decir que la virtualidad ha cambiado los modos de leer, también los modos de hablar, los modos de escribir y también los modos de amar. Con decir que esto ya es como que un poquito ya más extremo. Y que todo esto, en estos momentos, de todo esto, lo convulso para la educación, está haciendo una revisión o una reconstrucción, se podría decir de cierta manera, que ha llevado a muchos autores a hacer nuevos estudios y muy necesarios los estudios para saber sobre la educomunicación en la actualidad. Bueno, a continuación voy a hablar sobre una guía de comunicación y de educación por las diagonales de la cultura y política. Como primer punto, tenemos donde, bueno, hablando donde hablamos sobre el nacimiento, se podría decir de cierta manera, sobre un campo que define o sobre lo que se vivifica y se enriquece por los contextos que dan origen a la misma o por lo que lo configura o lo reconfiguran. También sobre los desarrollos que se están dando del mismo dentro de América Latina o la etapa que se está creando con ambigüedades e incertidumbres, pero con aires de sociopolíticos prometedores, se podría decir de cierta manera, que está provocando nuevas reflexiones acerca de nuestro campo, que de hecho es absolutamente diferente al desarrollo de las mismas que ha tenido en otros continentes como Europa, en América del Norte o en Australia. La comunicación educación alude a la intencionalidad de recuperación de procesos a costa de perder cierta delimitación de objetos disciplinares o interdisciplinarios. De reconocimiento puede ser de contexto histórico, sociológicos
o políticos, socioculturales, donde surgen, quieren ir a fondo, se podría decir de cierta manera, donde surgen o donde se origina el problema. Eh, y a las producciones teóricas y a la construcción de algunas bases preliminares para provocar un espacio teórico intradisciplinario movido por un campo problemático común que lleva todo esto, ¿no? La comunicación y educación también se ha separado en procesos culturales y también un poco en procesos políticos. Como lo plantea otro autor en la modernidad tardía, no sé qué es un tiempo que se está descomprimiendo dos parámetros que se estructuraron en la experiencia moderna del mundo. También un autor, Antonio Gramsci, llamó a la crisis orgánica donde lo viejo muere, pero lo nuevo no termina de nacer. Bueno, lo que nos dice el autor es un contexto que se caracteriza al menos por los tres tipos de procesos. El primer proceso tenemos la crisis de deslegitimación de las instituciones modernas. Como segundo proceso tenemos la inadecuación entre los imaginarios de ascenso y la movilidad social producida por la sucesiva y diversas formas políticas neoliberales. Como tercer y último punto tenemos la explosión de diversos modos de enlazarse y actuar particularmente más allá de las estipulaciones de los contratos sociales y globales. Como segundo punto, continuando, tenemos lo que son los espacios institucionales educativos. Bueno, aquí nos dice que son una crisis de instituciones formadores de sujetos debido a una gran medida de condiciones materiales, ¿no? De cierta manera se podría decir así, condiciones materiales de vida. También el debido crisis de los contratos globales y de las emergencias de múltiples lazos que descomponen el centro de la escena de la comunidad. También existe cierto nomadismo que caracteriza hoy a la cultura escolar y a las formas de comunicación y de formación subjetiva. Para adentrarnos un poquito más, el nómada no, puede pertenecer simultáneamente a numerosas tribus. Emergen en los espacios escolares, como unos ejemplos se podría decir en las formas nómadas de atención y la memoria que suelen ser incorporadas por el aparato escolar. En este contexto se podría decir que cabe preguntarse si los sujetos educativos son hoy nómadas o son en realidad vagamundos. Eso es lo que plantea Maffer Solís, o si son también jugadores o son turistas. Tenemos muchos términos tal vez para definir a esta investigación. Por último, Bauman presenta otra figura sobre el nomadismo que podría decir que, aparte del nomadismo, podría determinarse como la del peregrino, perdón, que en cierto modo sería impensada de la misma existencia de la escuela si no se admitiera la experiencia del peregrino, se podría decir de cierta manera. También continuando con esto, uno de los rasgos más significativos de los espacios institucionales educativos a través de los observadores o a través de los procesos de comunicación y educación es la ritualidad. Con la idea de la ritualidad hacemos referencias a forma que implica ciertas regularidades y rutinas, repeticiones y operabilidades en los intercambios o en las interacciones producidas en las sociedades. En el ritual funciona como una mímesis practicada tal vez, o el proceso que se intenta expresar o facilitar. Muy bien, como veníamos diciendo, en el aparato escolar existen importantes dificultades para comprender la cultura mediática o la oralidad secundaria, las llamadas culturas prefiguradas o la alfabetización postmodernas, la complejidad de la conflictividad y muchas otras cosas, tal vez que están todavía en un campo de estudio. Y mediante esto se opta estrategias que quieren instaurar, digamos, o restaurar el traumatismo producido entre la cultura escolar y la cultura mediática. Este conflicto ha creado una nueva vía tal vez de acceso llamado como población de paisajes o aparatos técnicos, que esto tiene como consecuencia directa la tecnificación de aulas y de las escuelas. Bueno, como
como tercer punto, como tercer y último punto de esta parte de la explicación, tenemos a los espacios mediáticos tecnológicos. Con esto podemos entender que en este espacio mediático tecnológico tenemos dos aspectos centrales, que es la cultura mediática y el de la tecnicidad. Para comprender las transformaciones culturales que se producen respecto a la comunicación, educación, nos inmersamos más en el concepto de cultura mediática, que alude a lo diferencial del poder, a la capacidad modeladora de conjunto de prácticas, los medios de comunicación de masas y las nuevas tecnologías. Hablando un poco más sobre la cultura mediática, nos dice que esto opera desde dentro de la cotidianidad, más allá de las situaciones específicas o de recepción, audiación o de carácter público, o de consumidores, usuarios o de sujetos, extendiéndose a todas las formas de vida social. Por el otro lado, tenemos a la otra entidad, que es la tecnicidad. Es una organización perceptivo que representa esa dimensión donde se articulan las innovaciones técnicas de la discursividad. Para entender esto, tenemos que entender que es una articuladora de procesos de la apropiación cultural, que no posee efectos instrumentales, que no posee, como lo dije, aspectos instrumentales o lineales, sino que articula en la cultura cotidiana. Bueno, para terminar, podemos decir que producto de este proceso es el desplazamiento de un sujeto o unas subjetividades ligadas a la mega institución estatal hacia lo sujeto integrado a las políticas de consumo. Hablando más sobre la comunicación educativa, esto se produce como transformación de las percepciones, entre otras transformaciones, las nuevas tecnologías, la televisión y la televisión descomponente de ciertos sentidos del cuerpo, entre lo habitual por un lado y la virtualidad por el otro. La comunicación educación también es la producción de un nuevo mundo en común, o la percepción de un nuevo mundo en común, se podría decir. Los medios y las nuevas tecnologías de información y de comunicación han producido cambios de tal magnitud que lleva a los más optimistas, o tal vez a ciertos autores, a considerar que el Internet es una comunión de los santos, una comunión de santos llamada la sociedad de la información, o mejor del conocimiento, o el mejoramiento de conocimiento, perdón, que produce sensación de un nuevo mundo. Pero en este mundo estamos hablando de una macroesfera pública que se encuentra con dificultades para trabajar en la comprensión en la sociedad del conocimiento, una dificultad propia de las industrias culturales mediáticas. A continuación, mi compañero va a seguir explicando más sobre el libro. Pues bien, dentro del libro Más allá del 2.0 tenemos los espacios sociocomunitarios. Muchos de estos espacios se relacionan con las reformas neoliberales y con el crecimiento de una sociocultura frente a un espacio dejado de las crisis de las instituciones formadoras de sujetos. En definitiva, decimos que los espacios sociocomunitarios crecen ante la crisis de los contrarios sociales globales y de una experiencia de un cuerpo social. Siguiente, por favor. Pues bien, la comunidad en este tiempo significa un orden de lazos microsociales que producen alrededor de una colaboración, la solidaridad, la construcción común o la supervivencia o protección. Dentro de esto tenemos a las transformaciones constantes que son objetos de la sociedad modernas, que en lo cotidiano la necesidad es condensar sentidos reconstruyendo en ciertos espacios, lugares u relaciones. Una plaza, una sociedad de fomento, una murga o un partido social, un sindicato o los movimientos sociales, o un club de barrio son espacios sociocomunitarios no ajenos a estas transformaciones en donde se interpelan algunos sujetos y producen algunas modificaciones en algunas de las prácticas cotidianas o reafirmaciones de las mismas con la finalidad que persisten en un trabajo y no pretende agotar la complejidad de estos escenarios.
Pues bien, atravesando por tramas políticas diversas, sino entregando algunos elementos para indagar un problema de comunicación y educación. Entonces, el objeto en este texto será plantear una herramienta que facilite el análisis de algunos espacios sociocomunitarios, considerando que los más relevantes y dinámicos a los movimientos sociales y a todas sus manifestaciones. La emergencia de esta son las formas culturales y políticas que se condensan en una práctica de alternativas, así como han variado en algunos espacios la participación desde donde se producen, o sea, desde una escuela, un colegio o, como dijo, o algún barrio. Dentro de un contexto donde la mitad del país vive bajo la línea de una pobreza, las necesidades básicas están insatisfechas y los índices de desocupación son notables. El Estado se ha reducido y esto nos deja de cumplir su rol, que es el garante de los derechos universales. En sí es una implantación de algún modelo neoliberal, un Estado acotado a un sistema laboral que ahora casi no existe. Siguiente, por favor. Pues bien, tenemos las prácticas de comunicación y educación. Podemos decir que la comunicación en un contexto educativo es un proceso que ha sido estudiado por diferentes ciencias y desde diversos ángulos. Sin embargo, son insuficientes las propuestas sobre su importancia en la calidad de un proceso educativo de todos los niveles de enseñanza. Aquí podemos tomar como ejemplo, ahora en la actualidad es muy difícil que las personas puedan acceder a un cupo de universidad. El objetivo del presente artículo es valorar la significación de una relación entre la comunicación y la educación. Pues bien, dentro de una función en el texto de un proceso formativo de los educados en un contexto universitario, es como anteriormente les estaba nombrando acerca de las universidades. Ahora se emplearon métodos de un nivel teórico y empírico para realizar el análisis de algunas concepciones sobre un objeto de estudio que se concluye con un sistema de recomendaciones que consideran los autores imprescindibles para perfeccionar el proceso formativo desde un vínculo de comunicación y educación. Siguiente, por favor. Pues bien, al analizar algunas de estas concepciones que nos dan del vínculo de comunicación y educación, se evidencia que las concepciones más modernas de la enseñanza muestran cómo un proceso de un docente se desarrolla a partir de la interacción entre alumnos y profesor. Además, se ha esclarecido que los procesos de enseñanza y aprendizaje no se reducen a situaciones didácticas docente-discente. Aunque no están presentes, estas son muy importantes, sino es necesario tener en cuenta además la red de algunas relaciones con iguales, ya que son unos vínculos que forman en un contexto en el que tienen un lugar de aprendizaje entre un alumno y un docente o entre alumnos. Entre la mayor sea la comunicación en estos grupos, más se reforzará su vida interna y más serán sus posibilidades de acción y de lograr unos fines que se propagan dentro de la educación. Para finalizar, decimos que la comunicación en sí mismo es un proceso de coparticipación o producción o entendimiento en comunión con el docente, lo que equivale es decir a una calidad de educación. Desde este enfoque nos viene a dar por el cambio de programas, por el control más exacto de algunos procesos. Los objetivos, estos se valorizan y significan que por el tipo de interrelaciones que existen entre docente a docente, alumnos, alumnos o docente y alumno, que pretenden lograr y establecer entre algunos componentes personales del proceso del docente educativo, es decir, por las interrelaciones entre profesor y estudiantes entre sí existen aquí. A continuación, mi compañero les va a seguir explicando más acerca del libro. Tenemos la institucionalidad. Pásale a la otra compañera. Ya.
¿Qué nos dice? A simple vista, la institucionalidad es una dimensión de los fenómenos humanos que comprenden aspectos que se dan cuenta del poder de la regulación socializante, grupal, organizacional, sobre el comportamiento individual. Esto nos dice Fernández en 1994. Él nos dice que la institucionalidad es una construcción de la experiencia social que se conecta debajo de las formas de la política, las leyes, las normas, las pautas explícitas o implícitas, y esta se transforma de regulación de componentes sociales como el sistema de expectativas mutuas de la expresión uniformista. Él también nos dice que la institucionalidad es un lenguaje ordenado, ordenado que tiene un significado al flujo de la experiencia, expectativas, sensaciones singulares como la dimensión simbólica. Y esto consiste en ligar o anudar determinados símbolos o significantes como las representaciones, órdenes y hacer o no hacer. Pásele a la otra. Ya, aquí nos habla de la gramaticalidad. ¿Qué nos dice la gramaticalidad? La gramaticalidad cultural alude al conjunto de tradiciones y irregularidades sedimentadas a lo largo del tiempo, transmitidas de generación a diversos actores. Nos dice que la gramaticalidad se propone brindar un marco explicativo y analizar para detener cómo se adaptan los cambios. Aquí tenemos cómo se pueden adaptar los cambios en la gramaticalidad. Los rechazos, se puede modificar o se pueden nuevamente formular o distorsionadas a lo largo del tiempo. Nos dice que es uno de los rasgos de la gramaticalidad, es la producción de paradigmas raíces, de esta forma sirviendo con los guiones culturales que existen por motivo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos son apropiados en los docentes, también aparte de los docentes, de personal trabajador y los estudiantes. También nos dice que la gramaticalidad es una especie de guión cultural por las emergencias múltiples, discursos propios de una organización de paradigmas que son creencias en este caso, para instituciones públicas y privadas. A la otra, compañero. Ya, tenemos la subjetividad. Más allá de otras concepciones de la idea de subjetividad que preferimos a lo que alude a la articulación entre experiencias y lenguaje en 1998. Esto nos dice que más allá de otras concepciones, la idea de la subjetividad es que preferimos en lo que puede aludir a la articulación entre las experiencias de lenguaje en 1998. Nos dice que en 1998 el lenguaje permite interactuar y actuar en nuestras experiencias. Esta constituye de una subjetividad al lenguaje. No es algo abstracto, separado, sino algo subjetivo que sirve del lenguaje, en donde la subjetividad es bienvenida por los seres humanos. Aquí tenemos dos puntos importantes que hagan ver, él piensa de una manera distinta para comparar con Michael Maffesoli. ¿Qué nos dice Ambengen? Él nos dice que la estructuración de la experiencia no es necesario en absoluto de una contraparte, sino para ello basta perfectamente con la pacífica existencia o cortina en una gramática en cantidad. Por otra parte, vuelta piensa diferente Michael. Él dice que expresa la experiencia y se multiplica por parte y está ligando a la alteridad, a la socialidad y a la bondad de los humanos.
Pásele a la otra, compañera. Ya. Tenemos los procesos y estrategias de comunicación y educación. Esto permite mirar o investigar los procesos de comunicación, educación, que se producen en las prácticas sociales o socioculturales. Aquí dice que permite mirar o investigar los procesos de la comunicación, educación. Se producen en las prácticas socioculturales como aquellos desencadenados por las diversas formas de investigación o acción interculturales. Nos dice que el proceso de comunicación y educación no termina en el Internet. No termina en el Internet o juego entre interpelaciones o reconocimientos subjetivos. Esto analiza las prácticas en donde nosotros podemos hacer o realizar evaluaciones más adecuadas del sentido político, de los procesos de comunicación o de los sentidos hegemónicos. También nos dice que el reconocimiento del mundo cultural no habla solo del conocimiento del mismo, sino esto obtiene información diversas sobre la cultura, las concepciones de trabajos y sobre los modos en que aquellos procesos comunicativos o comunicacionales, educativos, e informan cómo las prácticas socioculturales de las diferentes dimensiones especializadoras o las instituciones públicas, gramaticales y las subjetivas. Esto nos quiere decir que los procesos y estrategias de la comunicación y la educación nos permite mejorar a las instituciones, a la gramática y a la subjetividad. A continuación, mi compañera. La memoria y los proyectos de comunicación y educación. Estas dos menciones tienen que avanzar mancomunadas, pero tienen que hacerlo también sobre la base de memoria latinoamericanas y de proyectos capaces de articular estrategias social. Por otra parte, una noción de presentación de articulaciones políticas dejan al margen la pluralidad presente necesaria de las socioculturales, lleva también aislamiento del, del momento institucional y respecto a la sociedad. Memoria sociopolítica, capaces de recuperar y resignificar matrices de pensamiento sociocultural y de acción política propia de la América Latina. Memoria subjetiva, capaces de reconstruir una historia cítrica de las diferencias institucionales con la trama de conflictos. Siguiente diapositiva. El entramado reticular de la educación y una mirada desde la comunicación. A partir de la segunda mitad del siglo XX, y en especial los últimos 25 años, la tecnología se ha ido convertido como un elemento importante para la sociedad, debido a su impacto de las actividades cotidianas. Siguiente diapositiva. Una mirada histórica a las mediaciones tecnológicas en la educación. La influencia de las generaciones tecnológicas ha afectado tanto a la educación que se realiza en el aula presencial, como a los sistemas a distancia. ¿Desde dónde y para qué se educa? El modelo centrado en los afectos se educa en el otro extremo de la enseñanza individualizada, que se orienta a los alumnos receptores hacia el consumo de bienes y servicios. Esta perspectiva permite planear la relación de la educación y educación según la situación, circunstancia. Deja asimismo un amplio margen de creatividad y de construcción de los modelos y representación para abrir el camino a la innovación pedagógica y el uso
novedoso de los recursos tecnológicos. A continuación, mi compañero. Bueno, el diálogo como factor de cambio. Nos dice que como la construcción de un discurso transversal que justifique la existencia de la comunicación educativa como campo de conocimiento se basa en la inevitable relación entre ambos procesos que comparten componentes similares entre los cuales destaca el diálogo. Nos dice como campo de conocimiento la comunicación, educación, tiene preocupaciones de orden teórico y metodológico que involucran tanto el estudio de la educación a través de los medios como las relaciones que se establecen a partir de las mediaciones tecnológicas entre los actores del proceso de comunicación educativa. Tal como sucede en otros ámbitos de ciencias sociales, el avance en el corpus teórico de la comunicación-educación no se ve necesariamente reflejado en las prácticas cotidianas, ya que falta aún bastante para generalizar ese punto de vista teórico en las prácticas educativas y hacer que tanto maestros como alumnos e instituciones educativas la incorporen a su propia perspectiva. Siguiente, por favor. Las redes como modelo de comunicación. Sé que esas condiciones le han definido como un sitio interactivo de encuentros o redes sociales que, por ejemplo, es saber a ciencia cierta cuántos son los usuarios de esas redes sociales para establecer las condiciones de brecha con que toda seguridad se está creando entre quienes participan de ellas y quienes no lo hacen, por voluntad o por carencia, ya que necesitamos que asimismo recordar lo que significa educar, ampliando el concepto a las redes sociales, ya que hasta el momento el intercambio que se establece en ellas se acerca más a lo que denominamos educación informal. Incluso muchas de estas interacciones encajan en el entrenamiento y el ocio, que es jerarquizar y depurar sus contenidos, que hasta el momento han funcionado como enormes repositorios de información. Entonces, como ahora es necesario no perder de vista qué significa educar y reconocer, una vez que la educación tiene objetivos y metas para alcanzar del mismo modo que tiene instituciones y actores situados en una realidad social e histórica. Concreta de la cual emanan sus necesidades educativas también concretas, que en este texto introducir mediaciones tecnológicas de gran valor, como lo son las redes digitales, no deben empañar el sentido de la educación transformadora, interesada en la capacidad de cambio que posee el proceso educativo, ya que si es la necesidad de explicar de una manera diferente la organización del aprendizaje presencial,